a todos y todas, mi nombre es Carlos Helguera y soy adjunto de docencia del curso de Litigio Estratégico en Derechos Indígenas de la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público. El día de hoy, Enfoque de Derecho me invitó a hablar sobre los pueblos indígenas y sobre cómo el derecho ha sido regulado, está estructurado para proteger a estos pueblos. En primer lugar, antes de entrar en detalle en cómo el derecho protege a los pueblos indígenas, quisiera detenerme en un punto sumamente importante y transversal a toda mi exposición, que es ¿quiénes son los pueblos indígenas? El derecho internacional no establece una definición única e inequívoca sobre quiénes son los pueblos indígenas, sino nos permiten y nos brinda una serie de criterios de identificación para dar con estos colectivos humanos. Estos criterios están establecidos en el artículo 1 del Convenio 169 de la OIT, ratificado por una serie de estados, mayoría de la región americana. En ese sentido, el artículo 1 del Convenio 169 de la OIT establece criterios tanto de carácter objetivos como de carácter subjetivo, que podrían resumirse en lo siguiente. Serán considerados titulares de los derechos de los pueblos indígenas aquellos colectivos humanos que se autoidentifiquen como descendientes de las poblaciones que existieron en momentos anteriores a la conquista, colonización o a la creación de los actuales estados y que actualmente comparten en todo o en parte sus instituciones propias. El criterio de autoidentificación será sumamente relevante para dar con estos colectivos. Aquí quisiera hacer una pequeña precisión. Los pueblos indígenas a lo largo de la historia han recibido distintos nombres y distintas denominaciones. El Convenio 169 se pone en ese supuesto y establece justamente en el artículo 1 que la situación jurídica que tengan esos pueblos a nivel interno resulta irrelevante. Prueba de ello, por ejemplo, es de que en el Perú, con la Constitución de 1993, los artículos 89 y 149 reconocen las categorías de ejemplo de comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas, y el artículo 191, con una modificación constitucional, reconoció la categoría de pueblos originarios. Otros estados de la región, como el estado de Ecuador, los reconoce como nacionalidades indígenas, y en el caso de Bolivia como naciones originarias o indígenas. Entonces la categoría interna jurídica para referirnos a estos sujetos es distinta, pero es irrelevante para efectos de darles la titularidad de derechos indígenas. Punto. Algo que quisiera precisar sobre la titularidad de los derechos indígenas está relacionado con la relación que hay entre el derecho internacional y el derecho interno. ¿Y a dónde quiero ir con esto? Existen estados en donde expresamente la legislación interna ya ha reconocido que determinados sujetos son titulares de los derechos indígenas. En esos supuestos, en los que el derecho interno ya les reconoce esa titularidad, resulta innecesario hacer pasar a estos sujetos colectivos por el nuevo test, por el test que establece el Convenio 169 de la OIT. El propio Convenio 169 de la OIT establece en su artículo 35 que el convenio no debe ser usado para restringir derechos. Entonces, por ejemplo, si el Estado peruano ya ha reconocido en el artículo 1 de la legislación de las rondas campesinas que las rondas campesinas son titulares de los derechos de los pueblos indígenas, no es necesario que todas las rondas campesinas pasen por el test del Convenio 169 de la OIT para ver si son titulares de los derechos indígenas, porque la legislación interna ya les reconoce ese derecho. Eso es una interpretación en base al artículo 35 del Convenio 169 de la OIT y del principio pro homine reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente los pueblos indígenas se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que no es inherente a ellos mismos, sino es una vulnerabilidad en torno a la situación en la que actualmente se encuentran. Situación que se debe a una serie de factores que datan desde la época colonial. ¿A dónde quiero ir con esto? La ideología de que los pueblos indígenas son menores, son inferiores, no saben lo que es el desarrollo, ha llevado a que a lo largo de la historia se les hayan impuesto determinados modelos de desarrollo, se les hayan impuesto determinadas condiciones y no se les haya permitido participar en los procesos y en la determinación de sus prioridades de lo que ellos mismos consideran desarrollo. Es un ejemplo, por ejemplo, de por qué actualmente hay muchas imposiciones de proyectos de desarrollo sobre territorios indígenas en contra de las prioridades y deseos de estos pueblos y que en la práctica no han llevado ningún mejoramiento a sus condiciones de vida. Reglas que establece actualmente el derecho internacional. Entonces, la situación en la que actualmente se encuentran los pueblos se debe a una serie de factores que no tienen su raíz en una época actual, sino que se han venido reciclando a lo largo de la historia, desde la época colonial hasta el día de hoy. Prueba de ello, por ejemplo, es que en la época colonial todo el modelo económico que existió en esa época se reinventó con el objetivo de satisfacer las necesidades en ese momento de la corona y de los conquistadores de esa época. En la época republicana se buscó desaparecer cualquier tipo de protección de las garantías de los derechos indígenas con el objetivo justamente de dar pie a lo que la República consideraba como el modelo que querían imponer en ese momento. Todas las garantías de derechos de los pueblos indígenas, territorios y colectivos dejaron de existir. Actualmente, si bien tenemos unas constituciones sumamente garantistas en derechos de los pueblos indígenas, han habido legislaciones internas basadas en esta ideología de que los pueblos indígenas son menores, no saben lo que es el desarrollo, que
que ha llevado a que su situación no sea la mejor y por el contrario vaya empeorando. El derecho reconoce que los derechos de los pueblos indígenas se fundamentan en su derecho a la libre determinación. Derecho que está reconocido en el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT, si bien no de manera expresa, pero sí uno de sus contenidos, en el artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y derecho que también ha sido recogido por nuestro Tribunal Constitucional en sentencias como el caso Cordillera Escalera y el caso de la Comunidad Nativa Tres Islas. ¿Qué implica este derecho a la libre determinación? Implica que los pueblos tienen el derecho a decidir sus propias prioridades en los procesos de desarrollo, a determinar su propia condición política y económica en función de su autonomía. Y este derecho base de todos los derechos de los pueblos indígenas actualmente reconocido tanto por el derecho internacional, como ya lo señalamos, sino también por el derecho interno de los estados, como manera de ejemplo pusimos el caso de Perú, se debe transversalizar con miras a que todos los derechos de los pueblos indígenas sean ejercidos a cabalidad. Por ejemplo, el derecho a la participación política. Esto implicaría que los pueblos indígenas tengan la oportunidad de participar en las mismas condiciones que el resto de la población y que se ve reflejado, por ejemplo, en el caso concreto de Perú. El artículo 191 de la Constitución reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a participar en los procesos electorales que se ve complementado con el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, demandaría que existiera escaños específicos directos para que los pueblos indígenas puedan participar. Lamentablemente, la legislación interna que buscó regular el artículo 191 de la Constitución no dio esa oportunidad, sino por el contrario solamente estableció que los pueblos indígenas tengan una cierta representatividad en las listas de postulación, más no una presencia directa en las instancias de toma de decisiones, que sería estar en el Consejo Regional, en el Consejo Municipal o en otra entidad determinada que sea escogida democráticamente. Otro ejemplo que se puede ver en cómo este derecho a la libre determinación se transversaliza en los casos es en el caso de los procesos de consulta o en los casos en los que los estados buscan establecer políticas de desarrollo para determinado sector. ¿Qué implicaría esto? De acuerdo al artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos del pueblo Saramaca contra el Estado de Surinam, en el caso del pueblo Sarayaco contra el Estado de Ecuador, o incluso casos como el internos del Estado peruano, como el caso de la Comunidad Nativa Tres Islas, ante el Tribunal Constitucional, los pueblos indígenas tendrían el derecho de participar en todas las etapas del proceso de desarrollo para determinar cómo se va a implementar y cómo se va a entender qué es desarrollo. En la etapa inicial, en la elaboración, en la etapa central, en el proceso de ejecución y en una etapa posterior de evaluación. Esto demanda del Estado una reestructuración del poder con miras a que los pueblos indígenas puedan participar en todas las instancias de los procesos de toma de decisiones, con miras a que lo que se entienda por desarrollo incluya también lo que los pueblos indígenas entienden por desarrollo. Un tercer ejemplo, y ya con esto termino, es en el caso, por ejemplo, de los relacionados con los modelos, con los recursos naturales y lo que los pueblos indígenas entienden por territorio. Usualmente, de manera común, el Código Civil, Derecho Civil, o de manera de común conocimiento, la relación que usualmente tiene un propietario con su bien propio, su propiedad, se da una relación meramente civil, donde una persona puede vender su propiedad, obtener ingresos, etc. Pero en el caso, y lo que reconoce el derecho específicamente el derecho internacional, es que entre los pueblos indígenas y el territorio que ellos ocupan, existe una relación intrínseca que no solamente se basa o ven en el territorio una suerte de ingreso económico con miras a poder satisfacer sus necesidades, sino una relación que va más allá de eso, o sea, va más allá del concepto meramente civil de propiedad y va con miras al objetivo de una relación espiritual, cultural, en la que el territorio forma parte de su vida, forma parte de su cultura y de su propia existencia. Esto se reconoció por el derecho, y es un avance sumamente importante, porque antes no se tenía esta idea, se estaba el fundamento, pero no se reconoció expresamente por fuentes específicas, en los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del pueblo Aguastingue contra el Estado de Nicaragua, y recientemente en el caso del pueblo Cuna de Mandungandí y Vera de Bayano contra el Estado de Panamá. Y este criterio y este reconocimiento también ha sido recogido por el derecho interno de los estados. Por ejemplo, el Estado peruano, vuelvo al caso de la Comunidad Nativa Tres Islas, en el que también se reconoce este mandato de protección en relación a proteger esta relación intrínseca con los pueblos. Entonces, ya para cerrar, vemos cómo de manera común, de manera general, de manera de resumen, el derecho ha dado grandes pasos en materia de reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas, basados y fundados en su derecho a la libre determinación.
Y aquí quisiera hacer una precisión porque se suele tener malentender que el reconocer a los pueblos indígenas este derecho a la libre determinación llevaría a que los pueblos tengan estas demandas secesionistas de los estados, se violaría la integridad territorial de los estados, argumentos que carecen de validez jurídica alguna. El propio convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas e incluso la propia demanda de los pueblos nunca va en ese sentido. Los pueblos no buscan sesionarse de los estados, sino simplemente buscan que en el marco de los estados en que ya se encuentran, sus derechos, sus prioridades, sus deseos sean respetados y sean garantizados. Existe un reto de los estados actualmente de cumplir con este mandato, tanto internacional como interno, con miras a satisfacer y garantizar los derechos de los pueblos indígenas actualmente.